cantar bien importa hoy más que nunca? ¿Por qué cree que eso es tan importante el día de hoy? Bueno, yo considero que para quien es el canto, habría que hacerlo de la mejor manera. Cantar allá lavando los trastes, quizás no hay necesidad de cantar bien, pero si voy a venir a cantar alabanza, a cantar a Dios, yo creo que deberíamos hacerlo lo mejor. Sí, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo cantábamos a pulmón abierto, ¿verdad? Y hoy que venimos a la iglesia apenas abrimos nuestra boca para poder cantar, pero ¿qué tan importante es cantar? Y no solamente, como decía el hermano, es cantar por cantar, sino qué tan importante es cantar hoy más que nunca. Es importante, hermano, porque la adoración congregacional no es simplemente, hermano, un momento musical entre la predicación y la oración. Es importante porque no solamente es un relleno dentro de lo que es la liturgia o el servicio o parte del servicio, no nada más es como para rellenar algo, ¿verdad?, antes de comenzar la oración. Por eso es que es importante, ya que es una formación, hermano, espiritual activa en la vida de aquellos que escuchan, donde, hermano, la iglesia canta su fe, proclama su esperanza y modela su devoción. Hermano, cuando usted estaba de novio, de novia, ¿verdad? Usted se le hacía tarde, hermano, ¿verdad? Los que ni siquiera sabían cantar, hasta poetas se volvían cuando andaban enamorados, ¿cierto o no? Y ahí está su esposa a su lado, usted sabrá si dice que sí o si dice que no. Entonces, hermano, es importante que nosotros podamos tener ese entendimiento de que cantar es importante hoy más que nunca, porque se ha desvirtuado en grande manera la parte de la alabanza, la parte de la adoración. Y adoración, hermano, no es simplemente la música lenta, ¿verdad?, donde usted puede levantar las manos y como las florecitas cuando las mueve el viento, ¿verdad?, hacerlas de un lado a otro. La adoración no es eso. Sin embargo, y basado en lo que acabamos de mencionar, hermano, escuche esto: la iglesia que canta bien cree bien. La iglesia que canta bien cree bien. ¿Por qué? Porque siempre es un adoctrinamiento. Hermano, aunque usted no lo vea de esa manera, pero la música del mundo adoctrina a la gente. Aunque usted no lo vea de esa manera, la música del mundo adoctrina a los adolescentes. Los impulsa, los empuja, los motiva, los llena de tanta basura en el pensamiento, que después normalizan ciertas prácticas pecaminosas en sus vidas, prácticas que años atrás no veíamos, cosas, cuestiones en las relaciones entre las parejas que no se veían anteriormente, pero porque la música, hermano, aunque usted no lo haya visto hasta el día de hoy de esta manera, hermano, tiene una influencia siempre en nuestros pensamientos, siempre en nuestra mente. La música es importante, y le reitero, no nada más porque vamos a hacer un relleno en lo que, ¿verdad?, híjole, es que al pastor que le invitaron, ¿verdad?, se hizo tarde, cántate otra alabanza, hermano, para darle oportunidad de que llegue el predicador, ¿verdad? No, hermano, no es así. ¿Por qué? Porque de esa manera usted y yo expresamos no solamente la devoción a Dios, como decíamos, que al cantar es una formación espiritual activa, donde la iglesia canta su fe, donde, hermano, proclamamos la esperanza que tenemos, donde modelamos con devoción esa fe. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir, hermano, que cantar no es un adorno del culto, sino una herramienta poderosa de discipulado. Como le decía, es una herramienta poderosa de discipulado. Cuando usted estaba herido, ¿verdad?, y se sentía herido cuando andaba en el mundo y que a lo mejor, ¿verdad?, lo traicionaron, o que a lo mejor, ¿qué hacía, hermano? Aparte de llorar, ¿qué hacía? Escuchaba música, y esa música que traía los recuerdos, ¿verdad? Dice el proverbio que oír música romántica o música del mundo es como echarle herida limón a una herida, ¿no? No la herida al limón, ¿verdad? Al revés, limón a la herida. Entonces, hermano, así es.
La alabanza, hermano, la adoración, hablando de la música, hermano, también sirve para confortar nuestro corazón en el Señor. Porque no siempre venimos bien al servicio, hermano. Si somos sinceros, usted no siempre viene con la mejor actitud y que diga, gloria a Dios, es domingo, qué bueno, vamos a la casa del Señor y vamos a ir a alabarle y vamos a ir a adorarle, y entonces no siempre viene así. A veces viene un día pesado, a veces, como no queriendo, empezó a discutir en la mañana con la esposa, el esposo, con los hijos. Apúrense, niños, vámonos al servicio y batallamos, y a lo mejor lo que pretendía ser un buen día para mí, ¿verdad? Todo eso me da el bajón. Pero cuando venimos y empezamos a cantar cantos que son bíblicos, cantos que nos recuerdan la esperanza que tenemos en Cristo, cantos que exaltan a Cristo, hermano, nuestro corazón se conforta. Nuestro corazón debe animarse, nuestro corazón o delante de Dios, ¿verdad? Con un canto a lo mejor, me empiezo a identificar con este sentimiento que traigo, porque hermano, usted cuando entra a la iglesia no deja sus sentimientos allá afuera, ¿sí? ¿Verdad? Se los trae con usted. Y qué bueno, porque eso involucra también en el canto. Cuando usted adora al Señor, cuando usted le canta al Señor, usted no tiene que hacer un lado sus emociones ni sus sentimientos, pero tiene que estar bajo el dominio del Espíritu Santo, para que entonces no se haga un desorden dentro de la iglesia, ¿verdad? Y entonces usted empieza a llorar como Magdalena, sí, Señor, es que sí, tú me entiendes, pa. Y empieza a gritar aquí. No es eso, pero sí es consolarse, quizás a través de la alabanza, a través de la adoración. Entonces, por eso es que es importante más que nunca centrar los cantos de una manera teológica en nuestras iglesias. Es por ello por lo que hoy más que nunca, hermano, necesitamos cantar con entendimiento y fidelidad bíblica. ¿Sí? Usted y yo debemos de cantar con entendimiento y fidelidad bíblica. No solamente es aprenderse el canto, es entender lo que está cantando. No solamente es que usted pueda decir, bueno, sí, ya me lo sé, ya me lo repito. Es más, el hermano otra vez va a cantar el día hace 8 días, hace 15 días. Bueno, es que es para que se lo aprenda, hermano. A lo mejor no se lo sabe todavía bien, pero no es el punto en sí. Entonces, en medio de una cultura, hermano, saturada de emociones superficiales, y hablando no de una cultura del mundo, hablando de una cultura cristiana, ¿sí? Donde está saturada de emociones superficiales, letras, hermano, que centradas en el yo, y estilos que a veces priorizan, hermano, el espectáculo sobre la verdad. A veces le damos más énfasis a la algarabía, ¿verdad? Porque es que, pastor, en la Biblia dice que debemos de cantar con júbilo y con gozo. Sí, pero en orden. O sea, sí, yo no digo que no cantes con júbilo y con gozo, pero ordenadamente. ¿Sí? A veces, al dejar a veces que las emociones, o a lo mejor querer sentirnos bien espirituales, empezamos a incurrir en desórdenes dentro de la iglesia. Entonces, es ahí, hermano, donde si lo manejamos de esta manera, ¿qué cosas? Centrados en el yo, estilos que priorizan el espectáculo más que la verdad, es ahí donde la iglesia, hermano, corre un riesgo enorme. Y ese riesgo nos lo muestra Isaías 29:13, si quiere ir ahí. Isaías 29:13. Y si alguien quiere leerlo en voz alta, que lo tenga. Ajá. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Ok, ¿cuál es el riesgo entonces que en la iglesia, cuando no está centrada en Cristo, corre en peligro si prioriza su alabanza y su adoración en estas partes? Simplemente en lo emocional, simplemente en el espectáculo, simplemente centrado en lo superficial, en el yo. ¿Qué es el riesgo que corre la iglesia? Bueno, corre el riesgo de adorar con los labios, hermano, mientras el corazón está lejos de Dios. Corre ese riesgo, hermano, porque tú puedes cantar aquí y la iglesia pensar que tú eres el mejor adorador de la congregación,
pero ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo es tu adoración? ¿Cómo es tu alabanza delante del Señor? ¿Cómo es? No es lo que los demás puedan ver, es que tu alabanza, hermano, cuando tú vienes y cantas al Señor, al Rey de Reyes, tu alabanza y tu adoración pasan más del techo de esta iglesia. ¿Llegan hasta el tercer trono? ¿O no? Cada quien lo sabe. Porque ¿con qué actitud venimos para poder alabarle? Diversos estudios, hermanos, han mostrado que muchas canciones cristianas contemporáneas han desplazado el enfoque de Dios hacia la experiencia personal, reduciendo, hermano, la adoración en una forma de autoexpresión o autoayuda. ¿Sí? Se lo repito. Diversas fuentes, hermanos, de análisis han mostrado que muchas canciones cristianas contemporáneas han desplazado el enfoque hacia Dios o de Dios hacia la experiencia personal, o reducido a la adoración y han reducido a la adoración a una forma de autoexpresión o autoayuda. Esto, hermano, no solo empobrece nuestra teología, sino que también debilita, ¿qué cosa? Nuestra fe colectiva. Nuestra fe colectiva. Cantos como, no sé si lo ha escuchado usted, pero cantos como: yo arrebato a mi familia, yo arrebato mi salud, arrebato. No sé si lo han escuchado ese canto. Bueno, es un canto muy torcido, porque dice, el canto habla de que le arrebata al diablo todo eso, le arrebata su salud, le arrebata su vida, su familia, cuando, si usted es hijo de Dios, el diablo no tiene nada en sus manos de usted, salvo que lo que Dios le permita tener nada más, como a Job. Porque usted y yo tenemos un Padre Celestial que cuida de sus hijos, que cuida de sus hijos. Aquí hay una que dice machaca, ¿no? Machaca. Sí, también, ¿verdad? Y entonces eso hasta como que usted empieza así, ¿verdad? Esto quiere decir entonces, hermano, que la música contemporánea nos está moldeando para bien o para mal. Por eso es que debemos de tener cuidado con lo que escuchamos. Pero también no irnos al otro extremo, hermano, que muchas veces queremos satanizar todo. A veces no tiene mucho contenido bíblico, pero no por ello deja de ser bíblico. O sea, no por eso deja de ser correcto el canto. A lo mejor no tiene mucha teología en sí, pero no quiere decir que esté mal como tal. Entonces también tenemos que nosotros tener un equilibrio en todo ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque si usted se encuadra en algo que tiene que ser 100%, que es la idea, 100% teológico, esa es la idea, pero no todos pueden tener cosas así, pero no por eso son herejías o estén mal. Entonces debe de tener uno cuidado con eso. Entonces, este taller, hermano, busca formar adoradores que no solo canten bien, ¿sí?, sino que canten con verdad, con propósito y con profundidad bíblica. Y debemos, hermano, de recordar algo muy importante. ¿Qué cosa? Todos somos adoradores. Todos. No porque usted no está aquí en la alabanza quiere decir que usted no es adorador. Todos, hermanos, somos adoradores. No solamente nuestros hermanos que tocan aquí arriba. Todos lo somos, porque todos somos hijos de Dios. Todos adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan 4:23 lo afirma de esta manera: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. ¿Sí? Y es un texto que casi todo el mundo lo sabemos, casi de memoria, ¿verdad? La traducción del lenguaje actual lo expresa de esta manera sencilla y dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. ¿Ven qué tan importante es esto? Dice, se lo repito, Dios es espíritu, y los que le adoran, para que le adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra adoración no la determino yo. Que la adoración hacia el Padre no la determino yo. Yo no pongo las reglas de cómo hacerlo. Es el Espíritu Santo quien nos debe de dar guianza a través de la palabra
que nos ilumina para poder entenderla, para poder comprenderla y entonces para poder aplicarla a través de los cantos. ¿Por qué? Porque es ahí donde ha surgido el problema a lo largo, hermano, de la historia de la iglesia. Y no solamente hablando de la adoración, sino hablando de la doctrina. ¿Por qué las doctrinas cardinales, que son el fundamento de la iglesia cristiana, por qué se distorsionaron? Porque alguien dijo, yo creo que sí puede ser así, pero también puede ser de este lado. ¿De dónde creen que salieron las religiones? ¿De ahí? ¿De querer yo poner el estándar? ¿De querer ser yo quien determine que sí, que no? Y no en la dirección de Dios. Por eso, hermano, surgió una reforma en la iglesia cristiana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se rescató en la iglesia cristiana? Bueno, las doctrinas cardinales que en ese momento estaban perdidas, pero al momento de rescatar la doctrina, hermano, también se rescató la santidad perdida. A través de la reforma, hermano, no solamente recuperamos la doctrina, sino también recuperamos la santidad que se había perdido en la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerden, aquel entonces estaba de moda las indulgencias. Y entonces decía, bueno, yo puedo pecar con mi indulgencia y me voy al cielo. Y puedo seguir una vida de pecado sin ningún problema. Y a veces, hermano, podemos llegar a ese tipo de pensamiento. Entonces dice, les reitero, Dios es espíritu, los que le adoran, para que le adoren como debe ser, tienen que ser guiados por el espíritu. Y aquí Jesús, hermano, está anunciando un cambio radical, ¿sí? La adoración ya no depende de un lugar físico ni del monte Gerizim, porque ese es el contexto de lo que está hablando ahí con la mujer samaritana, ni del templo en Jerusalén. Con la venida de Cristo, hermano, la hora ya llegó. A través de que Cristo viene, esa hora, la hora es, y la hora viene, es que era la venida de Cristo y Cristo ya había llegado. Él mismo, hermano, es el nuevo templo, el lugar donde Dios y el hombre se encuentran. Cristo es el templo donde Dios y el hombre se encuentran, porque todo está filtrado a través de Cristo. Dice Juan 14:6, yo soy la verdad y el camino y la vida. La verdad, el camino y la vida. ¿Quieres llegar al Padre? No hay otro lugar, no hay otro medio, no hay otra forma, no hay otra persona más que la mía para poder llegar al Padre. Tú no puedes llegar de otra manera. Cuando Jesús dice que la hora ya llegó en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, está anunciando, hermano, que en Él se abre un nuevo acceso, o un acceso nuevo y definitivo, ¿sí? Ya no dependemos de un templo físico ni de rituales externos como se venía haciendo, porque Cristo mismo, hermano, es el templo y el mediador. Y Hebreos 10:19-22, vaya ahí, porque Hebreos 10:19-22, hermano, nos da el fundamento perfecto. Nos da el fundamento perfecto. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Dice, así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Ok? Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazones, ¿qué dice? Con corazones sinceros, en plena certidumbre, en plena conciencia de ¿qué? De fe, teniendo purificados los corazones de mala, ¿qué dice? De mala conciencia y lavados los cuerpos con ¿qué? ¿Cuál sería el agua pura, hermano? La palabra de Dios, que es la que nos purifica a usted y a mí. Entonces, este pasaje, hermano, nos muestra
nos muestra que el acceso al Padre ya no es por sacrificios repetitivos, ni por un templo terrenal, sino por la sangre de Cristo y por el camino nuevo que Él abrió. En otras palabras, hermano, Jesús es el lugar donde Dios y el hombre, le decía, se encuentran. Jesús es el lugar donde el Dios y el hombre se encuentran. Ahora, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Bueno, pastor, es que mire, adorar en espíritu es así como ponerme en trance y decir, sí, Señor, yo aquí estoy. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Significa, hermano, entrar por ese camino nuevo que es ¿quién? Cristo. ¿Guiados por quién? Por el Espíritu Santo. Con corazones que dicen sinceros y vidas purificadas. Tu vida y mi vida tienen que girar. Cuando dicen espíritu, es y en verdad compete, hermano, a la dirección del Espíritu Santo, pero caminar también en que en las verdades del Evangelio. Tú puedes cantar muy bonito, tú puedes ser parte no solamente de la alabanza de un ministerio dentro de la iglesia y no vivir una vida acorde a lo que el Evangelio enseña. Por eso es que dice en espíritu y en verdad, y el espíritu es vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que tenemos que ser conscientes de ello. Así Juan, hermano, 4:23 y Hebreos 10:19-22 que acabamos de leer, se ilustran mutuamente. El Padre, hermano, busca adoradores y Cristo nos da la libertad de acercarnos al Padre. El Espíritu, hermano, nos guía y la verdad de Cristo nos sostiene. Amén. Entonces la adoración auténtica, hermano, no es solo cantar o un canto o cantos, es acceso al lugar santísimo, es comunión viva con Dios por medio de Jesucristo. Cuando tú vienes y cantas aquí, hermano, aunque tú no seas quien dirige la alabanza, tú estás entrando al lugar santísimo. Por eso es que la alabanza tiene que hacerse con reverencia y con respeto, porque tú no cantas para el pastor, tú no cantas para que acá los hermanos digan, ay, este canta bien, nos vamos a hacer casting para invitarlo a la alabanza, ¿verdad? No, tú cantas porque entiendes que estás entrando a la presencia de Dios. Ahora, yo siempre le digo a la iglesia, y en México le digo, hermano, cuando tú vienes a la congregación y empezamos juntos como cuerpo en Cristo que somos a adorar a Dios, tú solamente vienes a continuar lo que se supone que en casa debes de hacer. Tu adoración y tu alabanza no es cuando llegas aquí, es desde que tú estás en casa. La pregunta es, ¿cuántas alabanzas pones en el día en tu casa? ¿Cuántas alabanzas escuchas? A lo mejor no necesariamente en casa, pero tú ahí en tus audífonos. ¿Qué tanta conexión tienes con eso? ¿Qué tanto estás recordando a través de buenos cantos que tienen un buen contenido teológico, un buen contenido bíblico, las verdades? Te estás recordando constantemente las verdades del Evangelio. ¿Cuántas veces tú estás en casa poniendo ahí con los hijos la música, enseñándoles cómo deben adorar a Dios, enseñándoles cómo deben de tener reverencia hacia la palabra y hacia Cristo? Cuando viajas, hermano, dice Deuteronomio 26:6, si no me equivoco, dice que le dirás a tus hijos cuando andes por el camino y cuando te levantes y cuando te acuestes, en todo momento. ¿Cuántos somos como padres así? ¿Cuánto nosotros le inculcamos eso a nuestros hijos? Y cuando vienen las situaciones, Señor, ¿por qué mi hijo se ha desviado, Señor? El resultado de lo que lo siembras y el resultado de lo que sí siembras. No lo enseñes a adorar a Cristo, no lo enseñes a tener reverencia al Señor. Por eso es que la adoración no es cuando llegas aquí. Aquí vienes a hacerlo juntamente como comunidad, como cuerpo en Cristo. Pero eso es algo que tú tienes que vivir todos los días en tu casa. Todos los días en tu casa. Amén. Ok, gloria a Dios. Cuando habla de verdaderos adoradores, hermano, Jesús no se refiere simplemente a personas sinceras que cantan con emoción. La verdad en la que el Evangelio de Juan la verdad en el Evangelio de Juan no es una idea abstracta de lo que Juan está diciendo, sino una persona. Cristo mismo, el camino, la verdad y la vida, esa es la verdad, como le decía, donde debemos de
Andar en verdad significa que nuestra adoración, hermano, está fundamentada en la revelación plena de Dios en su Hijo Jesucristo. La adoración está fundamentada en la revelación plena de Dios en su Hijo Jesucristo. Y que lo expresamos, hermano, con nuestros labios, que aquello que tú y yo expresemos con nuestros labios corresponda a una vida coherente con esas verdades. Si yo digo, Señor, tú, mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi todo, Padre, tú eres, te exalto, y vives como el mundo vive, hermano, entonces no estamos siendo coherentes con lo que cantamos. Entonces mi vida, hermano, no solamente tiene que ser coherente en el sentido de la palabra, que esa es la base, pero en el sentido de lo que canto. Imagínate que aquí el vecino, ¿verdad?, te va a salir cantando, eres el Dios que adoramos, y por allá afuera te anda cantando la de Chente Fernández. Imagínate, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Va a decir eres o no eres? Y aunque nuestro testimonio no es lo que convierte a la gente, hermano, tenemos el compromiso de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Ese es nuestro compromiso. Tu testimonio no va a cambiar a nadie, pero es la evidencia de que el Dios que le sirves transforma vidas. Es la evidencia de que al Dios que le sirve transforma vidas. Porque ¿cómo irías entonces después tú y decirle, oye, mira, Cristo te ama, ven a tus pies? Él no te va a sacar de sus problemas, pero te va a ayudar a soportarlos en medio de ellos. Y si no ve tu vida cambiada, ¿cómo es que entonces Él pueda venir a los pies de Cristo? Es decir, primero que te transforme a ti, y ya después me vienes a querer hablar a mí de Cristo. Amén. ¿Vamos bien? Sí. Me regreso. Gloria a Dios. Entonces, hermano, no basta con repetir letras únicamente, ¿sí? Lo que cantamos debe reflejar lo que creemos, pero también lo que vivimos. Lo que cantamos debe reflejar lo que creemos y lo que vivimos, porque cuando viene el tiempo de la prueba, hermano, un canto puede fortalecer tu corazón. Un canto puede fortalecer tu corazón. Al decir que debemos adorar en espíritu, hermano, Jesús no está hablando de entusiasmo humano o de un fervor pasajero. Se refiere, hermano, al Espíritu Santo, quien nos capacita para adorar. Y la adoración, hermano, auténtica es trinitaria, ¿sí? La adoración auténtica es trinitaria. El Padre busca, el Hijo abre el acceso y el Espíritu Santo nos guía. El Padre busca, el Hijo abre el acceso, porque por su sangre ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios, ¿sí? Tenemos libre acceso a la presencia de Dios, pero es el Espíritu Santo, hermano, quien te guía a ti y a mí para saber cómo hacerlo. Para saber cómo hacerlo. Entonces, basado en esto, podemos decir que una cosa, hermano, es cantar y saberse la letra, y otra muy distinta, hermano, es que el Espíritu Santo nos guíe en ese acto. Una cosa es que tú cantes, una cosa es que tú te sepas la letra, y otra muy distinta, que el Espíritu Santo sea quien te esté guiando en medio de esa acción, en medio de ese canto. ¿Por qué? Porque cuando tú cantas tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios, porque de esa manera nuestro canto puede llegar al tercer cielo. Me gustaba lo que el hermano el domingo, ¿verdad?, oraba cuando le tocaba aquí abrir el servicio, y decía, Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados, perdónanos. Y hermano, cuando tú vienes a la iglesia, antes de comenzar a adorar al Señor, tenemos que pedirle perdón, porque nuestro arrepentimiento tiene que ser continuo y constante en nuestras vidas. No nada más hasta que, ¿verdad?, que toda la semana no te arrepientes y hasta el domingo. No, o sea, todos los días tenías de arrepentir. Pero cuando venimos en comunidad, hermano, debemos hacerlo también. Señor, perdóname. Señor, creo que no me he portado mal todavía hasta ahorita, ¿verdad? Pero si algo te he ofendido en esta mañana, Señor, perdóname, porque quiero levantar mis manos santas, un corazón puro delante de ti, Señor, una adoración, darte una adoración que llegue hasta tu trono, porque tú eres el que te lo mereces. Señor, por eso perdóname si te he fallado. Porque, hermano, damos gracias por Jesucristo, que
estamos bajo la ley. Si no, imagínate, ya estuviéramos fulminados todos, estuviéramos fritos, no estaría como el sumo sacerdote jalándonos con el lacito, ¿verdad? Porque nuestra campanita ya no suena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, ¿quién puede ser puro con su solo? Nadie. Necesitamos de Dios. Amén. Por eso es que el Espíritu Santo es que nos viene ese acto, nos transforma o transformando, hermano, lo que podría ser una rutina en un encuentro real con Dios. Tú vienes a la casa de Dios a encontrarte con Él, hermano, en comunidad, ¿sí? No debe ser solamente una rutina, bueno, tengo que llegar, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Que dicen, no, pues yo llego hasta la predicación. Es lo que importa, es la palabra. La alabanza como que no. Hermano, si supieras que la alabanza es lo que va a perdurar por toda la eternidad. La palabra no. La palabra se terminará cuando Cristo reine ya aquí sobre la tierra, porque Él es la palabra. No necesitaremos más de predicadores, no necesitaremos más de abrir la Biblia, porque Él es la palabra. Pero la alabanza, la adoración es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Y cuando nos reunimos como iglesia, venimos a practicar para ese día. Para ese día en gloria, hermano. Para que estemos juntamente con los 24 ancianos cantando Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Aquí es una práctica. Amén. Pero hermano, no podemos rendir una buena adoración a Dios si, hermano, el que está sentado a mi lado no me cae bien. Tú y yo no podemos rendir una adoración genuina a Dios si tú odias a tu hermano. Bueno, no, pastor, no lo odio, me cae mal, pero no lo odio. Es lo mismo. Es lo mismo. Si no amas a tu hermano, ¿a quién has visto cómo puedes amar a Dios? ¿A quién no has visto? ¿Ves cómo involucra mi adoración? ¿Hasta qué profundidad involucra mi adoración? Porque Dios discierne los pensamientos más íntimos del corazón. Entonces mi adoración tiene que ser genuina, tiene que ser sincera, pero tiene que ser pura también. Inclusive Jesús nos dice y nos los pone de esta manera: si tú, antes de que vayas a dejar tu ofrenda, te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, ve y ponte a cuentas con él, y después ven y deja tu ofrenda, ¿verdad? Entonces, yo por eso no diezmo, pastor, ni ofrendo, para no meterme en camisa de 11 varas. No, hermano, le decía a la iglesia que en Juan 10 dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y si tú eres oveja, vas a escuchar su voz. Ve y perdona, ve y arregla las cuentas. Mis ovejas oyen mi voz y me obedecen, me siguen. Hermano, ¿por qué? Porque si tú vienes y adoras de esa manera y cantas al Señor de esa manera, hermano, tu adoración no va a llegar a ti al techo. De ahí no va a pasar. Es una realidad aunque tú ese día lloraste y te quebrantaste, no va a llegar ahí. Porque antes de eso, el Señor te demanda algo. Ve, ponte cuentas. Es que no está aquí la persona, bueno, ponte cuentas ahí con el Señor. Amén. Ok, entonces, se da parte que es un encuentro real, pero hermano, sin el Espíritu, escucha esto, si gusta anotarlo, anótelo. Sin el Espíritu, la adoración se queda en una forma nada más, una forma de un canto cualquiera. Sin el Espíritu, la adoración se queda en una forma, algo superficial. Pero con el Espíritu se convierte en una vida, se encarna en nuestras vidas. Entonces, lo más sorprendente es que Jesús, hermano, Jesús revela que el Padre mismo está buscando adoradores, ¿sí? Y esto es interesante porque no es el hombre quien inicia la búsqueda. De hecho, si tú estás en Cristo, no es porque tú buscabas a Cristo, es porque Cristo te alcanzó a ti, te buscó a ti. Y el Padre, te atrajo al Hijo, y por eso tú y yo pudimos ser salvos. No es porque digas, no, es que yo sí estaba buscando a Dios, y bueno, si tú estabas buscando a Dios es porque Dios ya te estaba buscando de antemano a ti, ¿sí? Entonces, el Padre está buscando, y le decía, esto es interesante porque no es el hombre quien inicia la búsqueda, sino Dios que se inclina hacia nosotros con gracia, hermano,
llamándonos a rendirnos en espíritu y en verdad. Y escucha esto otro: la adoración no es un esfuerzo humano para alcanzar a Dios, sino una respuesta a su iniciativa amorosa. La adoración no es un esfuerzo humano para alcanzar a Dios, sino una respuesta a su iniciativa amorosa. Esto quiere decir que el Padre busca, le reitero, el Hijo abre el camino y el Espíritu, hermano, nos conduce. Así, la adoración, hermano, verdadera es un acto de gracia. Dios nos invita, nos capacita, pero también, hermano, nos recibe. ¿Sí? Dios nos invita, nos capacita y nos recibe. Entonces, en definitiva, hermano, Juan 4:23 nos enseña que la adoración auténtica no depende de técnicas musicales ni de perfección litúrgica, hermano, sino de Cristo en el centro y del Espíritu Santo como guía. Eso es lo que implica la adoración, ¿sí? La adoración no es técnicas musicales, ¿verdad? Vamos a hacerlo lo mejor que podamos, ¿sí? Pero no quiere decir que lo vamos a hacer muy bien o profesionalmente. Pero, hermano, lo que importa es que Cristo sea el centro de todo y que el Espíritu Santo sea quien esté dirigiendo nuestras vidas. Amén. Es vivir, hermano, redimido al Padre, adorándolo no solo con canciones, sino con toda la vida en obediencia, en santidad y en comunión diaria. Pues podemos resumir en ese sentido que la adoración, hermano, no es algo musical. La adoración es un estilo de vida. Eso es la adoración. La adoración es un estilo de vida donde ¿qué? Donde yo obedezco, donde busco la santidad y donde tengo una comunión día con el Creador. Esa es la adoración que el Padre está buscando, hermano, en usted y en mí. Corazones que transformados por Cristo, guiados por su Espíritu Santo, que reflejan la verdad en cada aspecto de su existir. ¿Sí? En cada aspecto de su existir. Y escuche esto ya para casi ir cerrando en esta tarde. Espíritu sin verdad es emoción sin fundamento. Espíritu sin verdad es emoción sin fundamento. Verdad sin espíritu, es decir, sin la dirección del Espíritu Santo, verdad sin espíritu es doctrina sin pasión. Solo son letras. Nada de pasión, nada de amor. Te lo repito, espíritu sin verdad es emoción sin fundamento. Por eso es que el cuerpo, como pues viene del mundial, ¿verdad? Le gustan así las guapachosas y acá el desorden y hasta cuando empiezan así, empiezas acá con el piecito, ¿verdad? No, es que ahí son bien aburridos, ahí no se siente el espíritu. Pensando, porque muchas veces podemos venir de trasfondos así, ¿verdad? Trasfondos donde empezabas a ver remolineando, y vienes de un trasfondo así, donde, hermano, te gustaba más lo emocional, donde podíamos decir, no, es que si es así se siente la presencia, no porque realmente se sintiera la presencia, sino porque realmente eso mueve tus emociones, ¿sí? Eso mueve tus emociones. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hermano, que por no sentir eso quiere decir que entonces la presencia de Dios no está aquí. Definitivamente no, porque la presencia de Dios está donde está su iglesia, donde están sus hijos, y que tú no tienes que sentir para que entonces creas o pienses que la presencia de Dios está donde está. O sea, tú vienes por convicción. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Jesús dice, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él está con su iglesia cuando nos reunimos como grupo, pero cuando estamos también en nuestras actividades, Él sigue estando contigo. Cristo sigue estando y operando en la vida de cada uno de nosotros. Él sigue activo en la vida de su iglesia, hermano. Sí, Él se fue a la diestra del Padre, pero Él sigue activo a través de su Espíritu Santo. Él sigue obrando en su iglesia.
Entonces, bajo este contexto, hermano, podemos ahora comprender que cada canción, hermano, es una enseñanza, cada letra es una confesión y cada culto, hermano, es una oportunidad. ¿Para qué? Para discipular a la iglesia y testificar al mundo. Eso es. Cada canción es una enseñanza, cada letra es una confesión y cada culto es una oportunidad, hermano, para que discipular a la iglesia y testificar al mundo de quien servimos. Entonces, cuando la iglesia canta con fe, hermano, el mundo escucha, pero cuando canta con verdad, sin duda alguna el cielo responde. Amén. Lo repito, cuando la iglesia canta con fe, el mundo escucha, pero cuando canta con verdad, hermano, el cielo responde. Amén. Ahora recordemos esto: la adoración, como te decía hace un momento, no comienza cuando suena la primera nota de los del grupo de la alabanza, sino cuando el corazón se rinde a Cristo. Ahí es donde comienza tu adoración. La pregunta es: ¿qué tan rendido está tu corazón a Cristo? ¿Qué tanto has rendido tu vida a Cristo? Ahí es donde comienza tu verdadera adoración, cuando vives acorde a la voluntad y acorde a lo que las Escrituras marcan. Allí es donde comienza la verdadera adoración, no cuando los hermanos se empiezan a tocar. El canto no inicia la adoración, hermano, la revela. ¿Sí? La música, el canto, no inicia la adoración, la revela. Si no hay devoción antes del canto, hermano, el canto siempre será vacío. Si no hay una devoción a Cristo antes de que yo empiece a cantar, hermano, congregacionalmente, simplemente el canto será vacío. Seré un címbalo que retiñe únicamente. Entonces, ¿qué tanto estamos practicando la devoción en casa? ¿Qué tanto lees tu Biblia en tu casa? No como un protocolo, hermano. Decir, bueno, ya leí la Biblia, ya oré, como si dijeras, ya tendí la cama, ya guardé la ropa, ya la doblé, ya los zapatos. No. ¿Qué tanto, hermano, adoras al Señor en tu tiempo de intimidad tú y Él? Una cosa es hacerlo como familia, tu altar familiar, pero una cosa es tu relación con Cristo. Tu relación con Cristo. ¿Qué tanto lo ejerces en la semana? ¿Qué tanto buscas de Él? ¿O te afanas en tu trabajo, te afanas en las cosas, en tus actividades de casa? No porque éstas sean pecado, pero son distractores que te roban la mejor parte, como a Marta. Marta, afanada. María ha escogido la mejor parte. No porque Jesús está diciendo, María no va a hacer nada, no va a hacer nada, y aunque ella no haga nada, María no era una floja. María era alguien que, hermano, estaba el maestro ahí y dejó todo a un lado para atender al maestro, para estar a los pies del maestro. Pero ¿qué tanto tú y yo lo podemos hacer en la semana? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto tú pones alabanzas en casa? ¿Qué tanto te deleitas en eso? ¿Qué tanto te fortaleces en el Señor? Por eso es que cuando viene la prueba y la tentación, porque sin duda van a llegar y a tocar a tu puerta, hermano, al rato caes en ella fácilmente, porque no te fortaleces en Él. Y no hablo de la tentación sexual, hablo cuando eres tentado a enojarte, hablo cuando eres tentado a enorgullecerte, a enaltecerte, hablo cuando eres tentado a cosas así que no son visibles ante el ojo humano, pero sabes que están ahí. ¿Qué tanto estás siendo fortalecido en eso? Jesús dijo, orad sin cesar para no entrar en tentación. Y la tentación, hermano, le reitero, no solamente es tentación sexual. La tentación puede presentarse de mil maneras. Cuando eres irreverente a tu esposo, cuando no valoras lo que tu esposo hace por ti, cuando esposo no amas a tu esposa como a vaso más frágil. ¿Qué tanto estás fortaleciendo tu vida en Cristo a través de tu devoción? A través de tu devoción. Y aquí viene una verdad clave, hermano.
Nos convertimos en verdaderos adoradores a medida que tenemos un conocimiento correcto de Dios. Nos convertimos en verdaderos adoradores a medida que tenemos un conocimiento correcto de Dios. Tú no puedes adorar a Dios correctamente si no conoces al Dios de las Escrituras. Tú no lo puedes hacer. Lo vas a hacer a tu manera, o lo vas a hacer imitando, siendo una réplica de algo que tú has visto, pero eso no te convierte en un adorador. Eso no te convierte en alguien que está adorando correctamente y fielmente. ¿Por qué? Es por ello que debemos conocer los atributos de Dios. Cómo Él es, cómo piensa, cómo actúa, cómo es su amor, cómo es su justicia, cómo es su santidad que demanda de Dios. Tú no puedes, hermano, convertirte en verdadero adorador si tú no tienes un conocimiento correcto de Dios. Tú no puedes adorar y amar a alguien que no conoces. Tú no lo puedes hacer. Tú no puedes hacerlo. Escucha esto otro. No se puede adorar si antes no has conocido a Dios de las Escrituras. No lo puedes hacer de manera correcta. Entonces, la adoración, hermano, no nace del entusiasmo emocional, sino del asombro doctrinal. Cuanto más conocemos a Dios, su santidad, su gracia, su soberanía, su amor redentor, más profunda y auténtica será nuestra adoración. Cuando tú entiendes que Él es 3 veces santo, más profunda será tu adoración. Cuando entiendes la gracia que te salvó, que siendo inmerecedor de la salvación, hermano, fuiste rescatado del infierno, tú vas a adorar de una manera mejor al Señor, o de una forma correcta. Cuando entiendes todo lo que tú debiste haber pagado en la cruz del Calvario y que Él se puso en lugar nuestro para pagar nuestros pecados, entonces dejarás de estar diciendo: ay, esa alabanza ni me gusta, no sé por qué la tocan. Vas a estar viendo detalles en todo el mundo. Cuando tú entiendes que fuiste rescatado por gracia, hermano, vas a dejar de estar viendo monstruos con tranchetes a tu alrededor. Porque lo único que vas a tener en tu enfoque es agradar a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, hoy más que nunca, hermano, en medio de una cultura cristiana saturada de emociones superficiales y letras centradas en el yo, necesitamos, hermano, volver a una adoración bíblica, reverente y transformadora. Debemos, hermano, entender que la adoración es mucho más que cantar bien. Es vivir rendidos a Dios, conociéndolo profundamente a Él. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por este tiempo que nos permite de poder aprender cómo Juan 4:23 nos llama a ser verdaderos adoradores. Adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, para que lo puedan adorar como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Padre, hoy queremos que nos sigas enseñando a ser verdaderos adoradores, de esos adoradores que tú estás buscando. Y gracias, Señor, por darnos la bendición de poder ser parte de esos adoradores. Estamos aprendiendo, Señor, estamos caminando en ese aprendizaje, pero, Señor, lo que hoy hemos aprendido, Señor, ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra, porque sin duda alguna, Señor, somos tardos de entendimiento, pero que sea tu Espíritu Santo alumbrando, iluminando nuestro entendimiento, para que, Padre eterno, podamos llevarlo a la práctica, Señor, porque esa es la vida de la iglesia, una santificación constante a través de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.